Algunos, por ejemplo, vienen a ser idiopáticos, o sea, a través de un mecanismo autoinmune. El organismo forma anticuerpos contra la médula y destruye sus propias células. Otros pueden relacionarse a agentes químicos, por ejemplo, el uso de pesticidas, herbicidas, sustancias químicas que pueden producir absorción a través de diversos mecanismos, como por ejemplo la piel, y producir la destrucción de las células dentro de la médula, o el uso de algunos medicamentos como el cloranfenicol, los bencenos o los arsénicos, que también pueden producir esto, ¿no? La irradiación, las personas que tienen irradiación, por ejemplo, por un cáncer de mama o un linfoma a nivel del cuello, pueden recibir radiación de tal manera que destruye la médula ósea. Infecciones de tipo viral, como las hepatitis, los citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr o el herpes zóster, también pueden producir anemia aplásica y otros defectos de manera hereditaria. Entonces, en estos casos de la anemia aplásica, la médula ósea es marcadamente hipocelular y la pérdida de las células es reemplazada por adipocitos, o sea, células grasas, tejido fibroso y algunos linfocitos, células que quedan por ahí sueltas. Muy bien, la clínica será anemia, porque no hay hematíes, con palidez, debilidad y disnea. La trombocitopenia, porque no va a haber plaquetas, entonces va a tener petequias y equimosis y sangrados. Y la granulocitopenia, con presencia de infecciones de tipo banal. En este caso, como se ha destruido toda la médula, el tratamiento es el trasplante de médula, para que pueda suplir otra vez las células pluripotenciales que ya no tienen. Esta es una médula normal. Si ustedes miran, la médula más o menos está formada en un 50% por células grasas. Estos espacios que ustedes ven redondos aquí son las células grasas y todo el resto son células mieloides y eritroides. Pero en el caso de la anemia aplásica, todas esas células se han destruido y lo único que han quedado son células grasas reemplazándolo, áreas de fibrosis y algunas células por aquí sueltas que obviamente no van a compensar la falta que se necesita en el organismo. ¿Correcto? Entonces, un trasplante de médula y finalmente en muchos de los casos mejoran la anemia aplásica. Muy bien, hasta aquí terminamos entonces con la anemia. Ahora vamos a ver la proliferación neoplásica de los leucocitos, o sea, los linfomas. Vamos a hacer acá una diferencia entre linfoma y leucemia, pero es una diferencia teórica, porque actualmente se sabe que las leucemias y los linfomas son prácticamente la misma enfermedad, sino que las leucemias son neoplasias precursoras, ya sean de la serie mieloide o linfoide, pero que se originan en la médula ósea y a partir de aquí, secundariamente, invaden la sangre y otros órganos. En cambio, los linfomas son células tumorales también de las mismas células, que pueden ser los linfocitos B, T, natural killer, pero que nacen en un tejido linfoide y a partir de aquí pueden invadir órganos sólidos y la médula ósea. ¿Me dejo entender? La leucemia empieza en la médula ósea y de ahí invade secundariamente otros tejidos. El linfoma empieza en un tejido linfoide y puede comprometer posteriormente otros tejidos y la médula ósea. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación reducida de la OMS, porque es una clasificación un poco más extensa para que ustedes lo vean, y lo diferencia en 5 grupos. El primer grupo son las neoplasias de los precursores de los linfocitos B. Estos precursores son células inmaduras, por lo tanto se van a originar generalmente en la médula ósea y de ahí inundarán secundariamente los otros tejidos. Por lo tanto, su nombre de estas leucemias precursoras se llama leucemia linfoma linfoblástico agudo de linfocitos B. El segundo grupo son las neoplasias de los linfocitos B periféricos, o sea, vienen a ser linfocitos un poco más grandes, más maduros, pero también pueden formar una leucemia linfocítica crónica y diversos tipos de linfoma, que aquí abarcan la gran mayoría, los linfomas de las células del manto, los linfomas foliculares, los linfomas marginales, los plasmocitomas, los linfomas difusos de células B o el linfoma de Burkitt. El tipo 3
es una neoplasia de precursores, pero de linfocitos de tipo T, ya no B. Los dos anteriores eran B. El tercero y el cuarto es T. El tercero es la neoplasia de los precursores de los linfocitos T, y estos precursores que se encuentran en la médula producirán la enfermedad llamada leucemia linfoma linfoblástico agudo de linfocitos T. El cuarto grupo son las neoplasias de los linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales, periféricos, produciendo leucemias prolinfocíticas o linfocíticas de linfocitos T o linfomas de linfocitos T, ya sean periféricos, de células grandes, asociados a diversas patologías como enteropatía, paniculitis, hepatoesplénico, entre otros. Y el quinto grupo son los linfomas de Hodgkin, con 5 subtipos que después lo vamos a ver. Como ustedes ven, la clasificación de la OMS es extremadamente larga. Yo acá todavía la he resumido para que ustedes lo puedan ver y lo puedan leer. Pero nosotros lo vamos a, si bien conocemos la clasificación, lo vamos a diferenciar todavía en dos tipos de linfomas. El 1, el 2, el 3 y el 4 los vamos a llamar linfomas no Hodgkin. Y el otro grupo va a ser los linfomas de Hodgkin. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque en la práctica, cuando ustedes vean un linfoma, que el patólogo les diga, les va a hablar de linfoma Hodgkin y de linfoma no Hodgkin, ¿no? Y cuando les hable de linfoma no Hodgkin, por ejemplo, le dirá linfoma no Hodgkin de tipo linfoma folicular. O sea, le pondrá el apellido para que ustedes sepan muy bien de qué está hablando, ¿correcto? Pero entonces lo diferenciamos en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es la diferencia del linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin? El linfoma de Hodgkin tiene una célula específica que la tienen que encontrar, que no es la célula de Hodgkin, ¿no? Sino es la célula de Reed-Steinberg. Esta célula de Reed-Steinberg, si ustedes la encuentran, dicen es un linfoma de Hodgkin. Tiene algunas variantes que ahorita las vamos a ver. Y si no encuentran esa célula, dicen es un linfoma no Hodgkin. ¿Correcto? El linfoma de Hodgkin, al tener la célula de Reed-Steinberg, que es la célula tumoral, tiene asociados otras células alrededor, pero son células reactivas. Por lo tanto, la masa tumoral del linfoma de Hodgkin es menor. Si ustedes ven un ganglio, tendrán ahí células de Reed-Steinberg, por ahí células tumorales, pero tiene acompañante muchas células que son reactivas, son inflamatorias. Por lo tanto, este tiene menor masa tumoral en comparación a un linfoma no Hodgkin, que prácticamente todo el ganglio está comprometido por las células neoplásicas. Por lo tanto, el linfoma de Hodgkin tiene mejor pronóstico al tener menos células tumorales que el linfoma no Hodgkin. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Como el linfoma de Hodgkin hemos dicho que tiene mejor pronóstico, también tiene mejores características. Está localizado en un solo grupo ganglionar axilar. Quiere decir que generalmente afecta o región cervical, o región mediastinal, o región paratorácica, o región inguinal. Generalmente afecta una sola zona. Y si afecta a varias, la dispersión es ordenada por contigüidad. O sea, va avanzando lentamente. Vamos a decirlo así, va avanzando de un área hacia otra. Sin embargo, el linfoma no Hodgkin afecta múltiples ganglios periféricos. Podemos encontrar ganglios cervicales y ya tiene inguinales. Tiene en distintas zonas. Y se disemina, pero no por continuidad. El linfoma de Hodgkin no afecta ganglios mesentéricos. Generalmente el linfoma de Hodgkin afecta por encima del diafragma, o sea, ganglios cervicales y mediastino. Mientras que el linfoma no Hodgkin puede afectar los ganglios mesentéricos y también afecta el anillo de Waldeyer, que se encuentra en la faringe. El linfoma de Hodgkin generalmente no tiene presentación extraganglionar, quiere decir que el linfoma de Hodgkin afecta ganglios y nada más, no afecta órganos sólidos, mientras que el linfoma no Hodgkin tiende a afectar de manera extraganglionar, quiere decir afecta órganos sólidos, puede afectar el intestino, el estómago, la faringe, ¿correcto? Por lo tanto, este linfoma es más agresivo. Veamos aquí, linfoma de Hodgkin es
de mejor pronóstico. ¿Enfermedad localizada? Sí. ¿Tiene síntomas B? Sí. ¿Qué son los síntomas B? Los síntomas B son fiebre, malestar, sudoración, ¿no? Entre otros. Entonces la persona tiene molestias con el ganglio y va al médico. ¿Compromete el mediastino? Sí, hemos dicho. ¿Correcto? ¿Compromete el retroperitoneo y mesenterio? No. ¿Compromete médula ósea? No. ¿Compromete otros órganos? No. ¿Se transforma en leucemia? No. ¿Produce paraproteínas? No. Tumor de buen pronóstico. Mientras que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad localizada, no, afecta a múltiples órganos. ¿Tiene síntomas? No, generalmente. ¿Afecta mediastino? No. Pero afecta retroperitoneo, llega y compromete médula ósea, compromete otros órganos, se transforma en una leucemia, que es un tumor más agresivo, y puede producir paraproteínas y amiloidosis. ¿Correcto? ¿Me dejo entender en las diferencias de ambos tumores? ¿Sí? Muy bien. Hablemos entonces de lo común que tienen los dos linfomas. Los dos linfomas son frecuentes generalmente en hombres, un poquito más que en mujeres, 1.5 a 1 en mujeres. ¿Ya? El linfoma no Hodgkin, o sea, el que es más agresivo, es más común que el linfoma Hodgkin. La incidencia del linfoma no Hodgkin aumenta progresivamente con la edad, ¿no? A partir de los 50, aproximadamente hasta los 60, comienza a aumentar. Mientras que el linfoma Hodgkin es más común en personas jóvenes, ¿no? Entre los 16 a 34 años y también afectando niños. Y de ahí parece no ser muy frecuente hasta que llega a los 55 años, donde otra vez comienza a aumentar la incidencia. Es decir, el linfoma Hodgkin es más frecuente en niños y de ahí en adultos mayores. Muy bien, ¿cuál es la etiología de estas enfermedades? Diversas. Tiene que ver con diversos factores, por ejemplo, los no modificables que tienen que ver con la edad. Obviamente, los linfomas y la gran mayoría de tumores aumentan su incidencia con la edad, en este caso el linfoma no Hodgkin. Y hemos dicho que el linfoma Hodgkin se da en jóvenes y si se presenta en adultos, ancianos, tiene mal pronóstico. También las infecciones, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma Burkitt. El HTLV1 se asocia con el linfoma leucemia de células T. El Helicobacter pylori se asocia con el linfoma MALT. El virus de la hepatitis B, hepatitis C y Mycobacterium tuberculosis se asocian con diversos tipos de linfomas, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, o sea, las personas que tienen alteraciones en el sistema inmunológico, llámese enfermedades de tipo autoinmune, llámese inmunosupresión o inmunodeficiencia, también tienen diversos linfomas. Por ejemplo, las personas con VIH, que son personas inmunosuprimidas, tienen linfomas de tipo cerebral, principalmente, ¿no? La exposición a productos tóxicos como plaguicidas, herbicidas, pesticidas, tintes de cabello o agentes industriales como el arsénico, solventes orgánicos, plomo, vinilo o asbestos, también se asocian con la incidencia de linfomas. Los factores genéticos, ¿no? También, o sea, una persona que tiene el antecedente familiar de un padre, una madre, un hermano que ha tenido linfoma, también tiene mayor incidencia. Y las personas que han sido sometidos a radioterapia o quimioterapia, principalmente. Entonces, la etiología es diversa. Veamos el linfoma no Hodgkin. Ya hemos dicho, un grupo muy heterogéneo, ustedes han visto la lista enorme de linfomas que tenemos, ¿no? La gran mayoría son de linfocitos B, ¿correcto? 90% de todos los linfomas son de células B, solo un 10% son de linfomas T y menos del 1% es de células de natural killer, que es rarísimo. Se diseminan por la vía hematógena y tienen características clínicas y respuesta totalmente diferente al linfoma de Hodgkin. Es 4 veces más frecuente que el linfoma de Hodgkin y predomina en varones en edad media entre 20 y 40 años con un tipo histológico más frecuente que es el linfoma B de células grandes seguidos del linfoma folicular. ¿Correcto? La sobrevida que tienen a los 10 años es de un 50%. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Muy fácil. El linfoma de no Hodgkin se clasifica como bajo grado, grado intermedio y alto grado.
¿Y cuál es la característica? El tamaño de las células. Si las células son muy pequeñas, hablaremos de un linfoma de bajo grado. Si son de tipo mediano, hablaremos de un grado intermedio. Y si son muy grandes, hablaremos de un alto grado. Obviamente que esta regla tiene sus excepciones, como el linfoma de Burkitt, que ahorita lo vamos a ver. La supervivencia de la persona dependerá del linfoma. Si es de bajo grado, su supervivencia media es más o menos de 6.5 años, mientras que si es de alto grado, su supervivencia baja a 1.5 años. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, vemos una clasificación histológica un poquito más antigua, que decía, los de bajo grado son los linfomas, por ejemplo, linfocíticos de células pequeñas, o los linfomas foliculares de células pequeñas, o los linfomas de células pequeñas en ¿entienden? El linfoma de bajo grado generalmente tiene células pequeñas. Los linfomas de grado intermedio tienen células pequeñas y células grandes mezcladas, y los linfomas de alto grado generalmente están formados por células de tipo grandes. Entre todos los linfomas, el más común que existe es el linfoma de células grandes de tipo B, y este representa la gran mayoría de linfomas, alrededor del 45% de todos los linfomas, ¿correcto? Seguido del linfoma folicular. Entonces, el linfoma de células grandes B representa el 45% y el linfoma folicular representa el 40%. Juntos representan el 95% de los linfomas, más o menos. Entonces son los más comunes. Ya hemos dicho el tipo B, con predominio en varones, ¿no?, mayores de 60. Se puede encontrar este linfoma en infantes, en niños pequeños, en un 5%, la gran mayoría son linfomas de Hodgkin. Se asocia a trastornos inmunológicos, como ya hemos dicho, en el 50% de los casos, y generalmente es una masa ganglionar o extraganglionar de crecimiento muy rápido, que en la mayoría de los casos puede ser agresivo y fatal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ella? Vamos a encontrar células grandes. ¿Cómo describimos una célula grande? Siempre tenemos que compararlo con un linfocito, ¿no? Y más o menos las células de linfoma de células grandes se encuentran en una medida de 4 a 5 veces el diámetro de un linfocito, o sea, es bastante grande. El crecimiento de estas células es de manera difusa, no forman estructuras, con núcleos redondos, ovales y vesiculosos, y con una cromatina limitada a la membrana celular. Tiene presencia de nucleolos y citoplasma moderado que se puede encontrar en ellos. Esta es la imagen que ustedes ven de un linfoma de células grandes. Si ustedes me dicen, ¿cómo sé yo que esas células son grandes? Trataremos de buscar en la imagen que ustedes tienen para que vean el tamaño de un linfocito, que más o menos sería de este tamaño, ¿correcto? Este más o menos sería un linfocito, ¿ya? Y esta es la célula grande del linfoma, ¿correcto? Si ustedes la comparan con este linfocito de acá, obviamente es una célula grande, ¿correcto? Si miran, dentro de ella el citoplasma es escaso y prácticamente todo es núcleo, y dentro del núcleo tiene la presencia de su nucleolo prominente biorrugito, que ustedes lo ven aquí. Todo este tumor está formado por células grandes. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, aquí hay otra, acá hay otra. Si ven, todo el tumor está formado, por lo menos en más del 50% del tumor, por células grandes. Y si le hacemos un marcador inmunohistoquímico, determinaremos que esas células grandes son de tipo B. ¿Correcto? Entonces, es un linfoma de alto grado. ¿Correcto? El que le sigue es el linfoma folicular, dijimos un 40%. También se ven personas mayores con adenopatías no dolorosas. Si ustedes se acuerdan, dijimos que los síntomas ven dolor, aumento de, fiebre, malestar, lo tenían los linfomas de Hodgkin. Entonces, acá son adenopatías no dolorosas, ¿no? Con afección ganglionar y rara vez afección visceral. Y el linfoma folicular tiene una alteración genética, una translocación característica ya determinada, ya estudiada, que se caracteriza por la alteración de un protoncogen, BSL2, que va a permitir que estas células supervivan como un linfoma folicular, o sea, forman estructuras de folículo, sin embargo es un folículo formado por células netamente tumorales.
¿no? En estos casos, el linfoma folicular tiene una supervivencia un poco mejor que el linfoma de células grandes, de 7 a 9 años, pero también este linfoma se puede transformar en un linfoma de células grandes, progresar, o sea, un linfoma de alto grado y tener una supervivencia mucho menor de un promedio de un año, ¿no? En este caso, el linfoma folicular tiene dos tipos de células, los centrocitos y los centroblastos. Los centrocitos vienen a ser linfocitos pequeños, ¿no? De contornos muy regulares, que pueden tener contornos hendidos, o sea, como muescas o indentaciones en la superficie, mientras que los centroblastos son células no hendidas, grandes, salpicadas, más o menos en un promedio de un 80% de la lámina. Este es el linfoma folicular. Ustedes miran, su nombre dice folicular porque forma folículos, ¿correcto? Y estos folículos están compuestos por estas células. Si ustedes miran aquí, todas las células son pequeñitas, pero si las miran con detenimiento tienen muescas, no son redondas. Esta, por ejemplo, parece como un triangulito, o esta de acá parece que le falta un pedacito aquí. Estos pedacitos o estas formas medias puntiagudas que tiene el núcleo son las células hendidas, o sea, las alteraciones que tiene, ¿correcto? De células muy pequeñitas, y mezcladas en ellas dijimos que habían centroblastos, o sea, células un poco más grandes como esta de acá, que representan menos del 80% de las células, ¿correcto? Entonces es un linfoma que tiene células pequeñas y células grandes, es un linfoma de grado intermedio más o menos. Y el linfoma de células de Burkitt, ¿no? Que dijimos que era la excepción a la regla, porque el linfoma de Burkitt son células pequeñas, pero es agresivo. En este caso, el linfoma de Burkitt tiene características epidemiológicas y anatomopatológicas muy especiales. Hay el linfoma endémico, que es la forma africana, el linfoma de Burkitt esporádico, que es la forma americana, creo que parece americana, creo que africana, esporádico es la forma americana, y el asociado a inmunodeficiencia o VIH. En el endémico se va a dar, obviamente, en zonas endémicas que son en África, ¿no? Predominio en varones y sobre todo en niños de 10 a 12 años, y va a afectar principalmente maxilar y huesos faciales. En estas personas generalmente tienen el antecedente de la malaria, y se ha detectado genéticamente la presencia del virus Epstein-Barr, que ocasiona una translocación cromosómica ya determinada que afecta al cromosoma 8 en el gen MYC, ¿no? Y esta alteración va a llevar al linfoma de Burkitt. En el tipo occidental ya no afecta, como el anterior, mandíbula y maxilar, sino que afecta abdomen, ilio, ciego, mesenterio, ovario, riñones, ganglios, entre otros. En ellos, la detección del virus del Epstein-Barr es ocasional. Sin embargo, también existe la translocación cromosómica tardía que se puede dar en el gen MYC del cromosoma 8. Y el que es asociado a inmunodeficiencia puede tener múltiples localizaciones. Doctora, el occidental es lo mismo que el esporádico, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, el linfoma de Burkitt es un linfoma de células pequeñas, de tipo B, se da, ya hemos dicho, en gente joven, infantes, y las células forman sábanas de células monótonas, o sea, todas igualitas, núcleos redondos, pequeños, ¿no? Con poca cantidad de citoplasma y elevado índice mitótico y muerte celular por apoptosis, dando la imagen de patrón de cielo estrellado. Este tumor rara vez se transforma en una leucemia y responde bien al tratamiento de la quimioterapia. Ustedes ven acá un niñito africano, el cual tiene un tumor a nivel del maxilar, ¿no? En este caso a nivel de la orofaringe, prácticamente, que es el linfoma de Burkitt, ¿correcto? Que es bastante característico. Y esta es la imagen del linfoma. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente algunos digan, parecen células normales, no las veo tan atípicas como las otras que eran tan grandes o las otras que tenían muescas y
que obviamente sabíamos que algo pasaba. Estas son células muy chiquitas, muy homogéneas, todas son redonditas, no parece un linfoma agresivo, pero sin embargo, esos espacios que ustedes ven son células que han muerto, y han muerto por apoptosis. Estas zonas rojitas son las células que están muriendo, y el macrófago que lo está fagocitando. Y estos espacios y estos huecos que va dejando son los que le dan el nombre de imagen en cielo estrellado, o sea, como si tuviera estrellas ahí o huecos, ¿no? Muy bien. Pasamos al linfoma de Hodgkin. Nos olvidamos del no Hodgkin y pasamos al Hodgkin. Dijimos que en el Hodgkin teníamos que encontrar una célula, la célula de Riedestemmer. Entonces, también es una serie de neoplasias que se originan en un ganglio, ¿no? Representan tan solo el 30% de todos los linfomas. El más común es el linfoma no Hodgkin. 85% en niños jóvenes, ya dijimos, dos picos, adultos jóvenes, muy jóvenes, y de ahí personas mayores a partir de los 55 años. Y la gran mayoría de las personas con linfoma de Hodgkin tienen el antecedente de mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr. En este caso, el linfoma de Hodgkin dijimos que generalmente afectaba parte superior del diafragma, por lo tanto, ganglios de tipo cervical. Y eran ganglios dolorosos porque tenían síntomas dolorosos, con fiebre, con manifestaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, se caracterizan por la presencia de la célula de Riedestemmer y células inflamatorias reactivas alrededor. Tiene manifestaciones clínicas como síntomas B, con un patrón de diseminación específico, patrones moleculares que han demostrado que este linfoma también es de tipo B, sigue siendo de tipo B, muy pocos afectan órganos como el vaso y tiene buen pronóstico, a diferencia del anterior. En este caso, la clasificación según la OMS lo diferencia en 5 tipos. La esclerosis nodular es el más común, 60-80% de los casos, con un pronóstico muy favorable. El de celularidad mixta, que representa un 15 o un 30% de los casos, con pronóstico favorable. El predominio linfocítico, que presenta un 5% de todos los casos, pronóstico favorable. El rico en linfocitos, 5% de los casos, con pronóstico favorable. Y el único que tiene un pronóstico desfavorable es el de depresión linfocítica. Y vamos a ver por qué. Felizmente es el menos frecuente, menos de un 1%. Todos estos casos son considerados linfomas de Hodgkin clásicos, menos el de predominio linfocítico. ¿Por qué? Porque en todos estos linfomas las células expresan marcadores de tipo B, es decir, son CD15 y CD30 positivo, salvo el de predominio linfocítico, que es el único que pierde estos marcadores y es CD15 y CD30 negativos. Muy bien, veamos las células que lo forman. Hemos dicho la célula de Riedestemmer. La célula de Riedestemmer puede ser escasa o muy frecuente, pero siempre tiene que haber en todos los tumores. Todos los linfomas tienen que tenerlo, aunque sea en un pequeño porcentaje. Representan el 1 al 50% de la masa tumoral. Son células binucleadas o bilobuladas en dos mitades, que parecen como imágenes en espejo, una al lado de otra, con abundante citoplasma, núcleo grande, y se llama ojo de búho. Está rodeado por un halo claro. Y alrededor el componente reactivo de linfocitos pequeños, tanto B y T, histocitos y todo lo demás. Esta es la imagen de la célula de Riedestemmer. Si ustedes la miran, parecen dos ojitos. Este es un núcleo, este es otro núcleo, su nucleolo prominente rojito y las dos imágenes igualitas dentro de la célula, rodeados de un halo claro. Entonces, acá ustedes ven como si fueran dos ojitos, se llama imagen en ojo de búho, característica. Esta célula se encuentra en todos los linfomas de Hodgkin. También encontramos la célula mononuclear, que parece, para que ustedes me entiendan, como la célula de Riedestemmer, pero cortada a la mitad. Es decir, tiene un solo núcleo, ¿no?, con un nucleolo muy grande que representa más de un tercio del diámetro del núcleo, ¿no?, y una paracromatina alrededor, abundante y clara, y un citoplasma rosado pálido. O sea, parece la célula de Riedestemmer, pero por la mitad, ¿no? Muy bien. Tenemos también la célula lacunar,
que viene a ser esta de acá, que tiene un núcleo único, multilobular, con un núcleo lo que puede ser variable, en algunos casos como este se puede ver, en otros parece más pequeñito, ¿no? Representa menos de 1/3 del diámetro del núcleo y tiene alrededor una paracromatina delgada y muy clara, y el citoplasma es abundante y pálido, ¿no? Entonces son las 3 células que podemos encontrar aquí, ¿no? La afectación del linfoma de Hodgkin puede darse de acuerdo a una estadificación. La estadificación viene así. El estadio 1 se va a dar, ustedes ven en la imagen, cuando los ganglios que se comprometen son ganglios linfáticos en una única región, ¿correcto? Puede ser solo región cervical o solo región mediastinal, ¿correcto? Estadio 1. El estadio 2 es cuando afecta dos o más regiones de ganglios, pero del mismo lado del diafragma. El diafragma está aquí, por lo tanto afecta en la parte superior. Puede ser cervical y mediastinal, cervical y axilar, en fin, o puede ser cervical, mediastinal, axilar, pero siempre del mismo lado del diafragma. La estadificación o el estadio 3 va a indicar que tiene regiones de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma, sin compromiso de órganos, ¿no? Entonces ustedes van a ver, puede ser en la región cervical y en la región paraórtica, por ejemplo, ¿no? Y en el estadio 4 es compromiso ganglionar y compromiso de órganos sólidos. Puede ser hígado, estómago, vaso, lo que quieran. A su vez también se les agrega una letrita, la A o la B. La A es cuando tiene ausencia de síntomas y la B es cuando tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, sudoración, pérdida de peso, entre otros. Este es un cuadrito que resume todos los linfomas de Hodgkin. Y vamos a ver los 5 subtipos que dijimos. La primera, la esclerosis nodular. Como su nombre lo dice, esclerosis nos hace recordar a fibrosis. Por lo tanto, este linfoma tiene bandas fibrosas que dividen la estructura en forma de nódulos, ¿correcto? Por eso se llama esclerosis nodular. Y tiene células dentro, las células lacunares, que recordamos, y las células de Rhys-Stenberg. Y acompañantes, las células de fondo, son todo tipo de células que ustedes recuerden: linfocitos, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. Es decir, tiene un infiltrado celular abundante de células. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Esclerosis nodular, bandas fibrosas, como su nombre lo dice, células lacunares o de Rhys-Stenberg y gran cantidad de células en el fondo. Este subtipo es el más común y es el que mejor pronóstico tiene, por lo tanto se da